Iniciamos mes y con este nuevo mes iniciamos tema. El tema del mes de abril es muy lindo, es bien interesante y es un tema que si sabemos enfocarlo de la manera correcta y si lo estudiamos bastante para poder despejar las dudas que en la Casa Paz empiecen a presentar, es un tema donde vamos a aprender mucho y donde la gente de nuestra Casa Paz va a aprender muchísimo. Vamos a hablar de posición. ¿Cuál es nuestra posición con relación a Dios? ¿Cuál es nuestra posición espiritual? ¿Cuál es nuestra posición con nosotros mismos y cuál es nuestra posición en relación con las demás personas, con nuestros semejantes? Es un mes cortito porque tenemos atravesado ahí Semana Santa, pero ustedes disponen de esa semana a discreción si quieren usarla para hacer un estudio bíblico, reunirse para comer empanadas de chiverre o para ver alguna película o hacer algún paseo. Es un mes muy importante porque es un mes donde despeja muchas dudas y quita vendas a nivel espiritual. Así que yo les pido que por favor estemos orando para que el Señor toque los corazones y para que el enemigo no permita que su gente no llegue a esa Casa Paz o que su gente se confunda en el camino. Es un tema importante que vamos a tocar y sobre el cual se fundamentan muchos de los principios sobre los que creemos y lo que significa Jesús para nosotros. Y la primera semana vamos a leer lugar de privilegio. Cristo pagó nuestro boleto. En la presentación vamos a estar viendo cómo nosotros teníamos una posición antes de conocer a Cristo y qué fue lo que hizo Cristo al morir en la cruz, nos traslada de posición. Teníamos una posición donde estábamos muertos, una posición de muerte, somos trasladados a la vida. Una posición de condenación, somos salvos, somos salvados por Él. Una posición donde no teníamos esperanza y ahora tenemos esperanza. Una posición de huérfanos y ahora somos hijos. Eso y muchas otras cosas más, Cristo hace con nosotros. Cuando muere en la cruz, nos redime y cuando nosotros creemos en Él, todas estas cosas están pasando. En la presentación ustedes van a estar viendo ahí que Jesús fue crucificado y fue una muerte eh, de las más dolorosas y de las más vergonzosas. Y Él no hizo nada, nosotros sabemos que Él no hizo nada, pero muchas veces vamos por la vida pensando que eso no tiene nada que ver con nosotros, que eso pasó porque tenía que pasar, pero nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz y nosotros éramos los que teníamos que ser crucificados y morir de esa manera. Y Cristo dijo, un momentito, yo voy a hacer eso por ellos, que ellos no pasen por aquí, pero junto conmigo ellos van a ser crucificados, pero soy yo el que va a padecer este sufrimiento y soy yo el que se va a poner en medio para que ellos no tengan que pasar eso. Por eso es tan importante que creamos en la obra redentora de Jesús, que lo que Jesús hizo ahí en la cruz tiene mucho poder para cambiarnos de posición y para abrirnos una puerta impresionante de bendición. Así que este es un poco lo que vamos a estar viendo en la presentación. En el punto número 1 vamos a ver condición espiritual. Y esta semana vamos a hacer la diferencia entre lo que es condición y posición. Así que cuando la estén estudiando, abran bien los ojos para poder entender la diferencia entre condición y posición. El punto número 1 está dedicado a la condición espiritual. Y podemos empezar este punto preguntando a la gente, ¿qué es condición? Cuando alguien habla de su condición física, su condición económica, su condición de salud, ¿qué significa condición? Condición es una posición pasajera. Condición es un estado pasajero en el que una persona determinada se encuentra. Eh, no es, no es un estado permanente, es un estado temporal y por eso podemos decir, ahora mi condición física está mucho mejor, claro, porque se ha estado entrenando, o mi condición de salud ha mejorado, claro, porque ha estado comiendo mejor, por ejemplo. La condición, nosotros podemos hacer algo para mejorarla, en todo sentido. Y para que la gente le entienda mejor, ustedes pueden poner estos ejemplos de condición de salud, de condición económica, condición física. Algo podemos hacer nosotros para empeorarla o algo hacemos
para mejorarla, o algo hacemos para empeorarla. Es algo que nosotros mismos trabajamos. Y entonces veamos lo que dice Juan 1, del 8 al 10. Dice que todos somos pecadores. Y si alguno dice que no es pecador, miente. Que todos los que estamos sobre este mundo somos pecadores, y esa es la razón por la que Jesús vino a morir por nosotros. Nuestra condición espiritual es de pecado. Nuestra condición espiritual es de hacer lo malo, y por eso tenemos que estar pegados de Jesús para estar haciendo lo bueno, lo que Él haría en nuestro lugar cuando estamos a punto de decidir alguna cosa, cuando estamos a punto de reaccionar o de accionar. Nunca, mientras estemos en esta tierra, vamos a dejar de pecar. Y no porque nos dé la gana. Y ahora lo vamos a ver, nosotros podemos hacer algo para mejorar esta condición. Nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, y a través de las disciplinas espirituales empezamos a leer la Biblia, a orar, a escuchar la voz del Señor, y a estar más atentos y tener discernimiento para lo bueno y lo malo, qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo hacer. La condición espiritual la podemos mejorar en el tanto estemos pegaditos de Jesús. Porque, ¿qué tal si entonces decimos, no, de todas formas somos pecadores, entonces démosle viaje aquí a las pasiones desordenadas y todas estas cosas que encontramos en la palabra de Dios que debemos eliminar? No podemos hacer eso. Una vez que encontramos a Cristo, nuestra condición espiritual debe empezar ese proceso continuo de cambio para bien. Porque normalmente lo que pasa con nuestra condición espiritual es que se deteriora cada vez más cuando estamos alejados de Cristo. Eso es lo que vemos en el mundo. Las cosas que hace unos años a la sociedad en general le parecían deplorables, ahora parece que son aceptadas y están bien. Entonces, pegados a Cristo, nosotros debemos empezar un mejoramiento continuo de nuestra condición espiritual. Y Pablo en Filipenses 3, del 12 al 14 dice, ni siquiera yo lo he alcanzado, pero hago una cosa, cada día me levanto y sigo, y me esfuerzo por mejorar esta condición. No lo he alcanzado todavía, y eso que Pablo era Pablo, y tenía una condición espiritual que muchos aquí todavía no hemos llegado a alcanzar. Y él mismo dice, no lo he alcanzado todavía, pero yo hago una cosa, me levanto cada día y me esfuerzo por mejorar esa condición. Esa debe ser nuestra actitud frente a nuestra condición espiritual. Y cometo un error y algo que no sucedió bien, pero yo me esfuerzo para seguir adelante y hacerlo bien. Y hay algo que Pablo dice aquí que es súper interesante. Dice, olvidando lo pasado, olvidando lo que queda atrás. Lo que pasa con la condición espiritual es que no nos permite avanzar para mejorar, es que el pasado nos acusa constantemente. Y es el enemigo que usa el pasado para acusarnos, y de eso tenemos que estar bien apercibidos. Una persona, por ejemplo, que cometió una infidelidad y que a raíz de eso su matrimonio fue destruido, llega a Cristo, lo conoce, es nueva criatura y el Señor lo cambia de posición, pero tiene que mejorar su condición. El pasado le impide seguir adelante para mejorar su condición, porque siempre hay alguien que viene a acusarlo, siempre hay algo a su oído que dice, hiciste algo mal. Pero Pablo dice, olvido el pasado. Pablo nos da un consejo ahí en Filipenses. Para mejorar la condición espiritual, haga algo. Créale a Jesús que Él lo va a ayudar de aquí en adelante, y olvide su pasado para que siga adelante mejorando, porque si no su pasado lo va a arrastrar nuevamente. Y eso es un ejercicio constante en nuestra condición espiritual, porque puede ser algo que hicimos hace 3 años, puede ser la decisión que acabamos de tomar hace 2 minutos, y viene ahí el acusador a acusarnos, lo hiciste mal, te devolviste, ya no has avanzado nada, no has cambiado nada. Para mejorar nuestra condición es como cuando entramos en un proceso de entrenamiento. Hoy no te levantaste a entrenar, ya todo se fue por la borda. No, hoy no me levanté, cometí un error, pero mañana me levanto.
y se levanta con determinación. La condición espiritual tiene que ver con carácter, tiene que ver con eso que sale desde adentro de nosotros para mejorar, para querer hacer lo bueno, para no cometer los mismos errores que cometí ayer. Y sin importar qué tan grandes hayan sido los errores de ayer, hoy me levanto y digo, va a ser diferente. Es un proceso constante de mejora. Y ahí en Hechos 9, del 1 al 8, vemos el ejemplo práctico. Y este es Saulo, que todos sabemos que Saulo es Pablo. Este es Saulo cuando perseguía a cristianos. El pasaje de Hechos nos dice, él se alistó, pidió unas cartas, iba a ir con esas cartas a pedir autorizaciones para traer prisioneros a los cristianos y al fin y al cabo matarlos. Ese era el expediente, el currículum que tenía Saulo en ese momento, una condición espiritual no nada cerca de Dios, muy alejada de lo que Dios esperaba. Y con ese pasado, y ahora lo vamos a ver más adelante en el siguiente punto, con ese pasado que tenía Saulo, él decide cambiar. Una vez que tiene un encuentro con Jesús, él cambia de posición de la muerte a la vida, del juicio, de la condenación a la salvación, y él inmediatamente empieza el proceso de mejora en su condición. Y ese mismo que perseguía y mataba cristianos que vemos en Hechos, es el mismo que escribió en Filipenses 3, del 12 al 14. No pretendo haberlo alcanzado ya. Y él expandió el evangelio, el reino de Dios, por muchos lugares. Fue un gran evangelista, fue abriendo camino una vez que conoció a Jesús. Y así, con ese nuevo currículum, él dice, pero una cosa sí hago, olvido el pasado, porque Pablo tenía un pasado que lo pudo haber atormentado. Él estuvo persiguiendo a aquellos que ahora eran sus hermanos. Y él no deja que ese pasado lo atormente, sino que decide seguir adelante a la meta que Jesús ha puesto en su corazón. Y el punto número 2, vamos a estar hablando de otra palabra que es la palabra clave del mes, posición. Entonces estuvimos viendo la condición, que es la situación actual, temporal, y vamos a ver la posición. ¿Qué es posición? Posición es algo que usted se gana no por lo que usted hizo. Usted no hizo nada por tener esa posición. Por ejemplo, ¿cuál es su posición en la familia? Usted es el hijo, el tercer hijo. ¿Qué hizo para ganar esa posición? Simplemente nació tercero. O el hijo mayor, o el hijo menor. Esa es la posición que usted tiene. O usted es el esposo, el papá de la casa, o usted es la mamá de la casa, o usted es hermano, hijo. Esa es su posición. Y con respecto a esa posición usted se relaciona con los demás, pero no por lo que usted hizo. No tiene nada que ver que usted haya hecho algo. Cuando usted hace algo y modifica y crece, es su condición, que es el otro término. Ahora estamos hablando de posición. Entonces, empezamos con Hebreos del 10, llevémoslo del 12 al 18, porque ¿qué fue lo que hizo Cristo con nuestra condición? Esa es la pregunta que podemos lanzar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con esa condición? Nuestra condición la olvidó. Dice, eso que ustedes son pecadores no tiene nada que ver con la posición en lo que yo le estoy poniendo. No es que en el momento en que nosotros cambiamos de posición, cambiamos también de condición. No. Nosotros cambiamos de posición y seguimos pecando. Bueno, el Señor nos cambia de posición. Es muy lindo la imagen, si pudieran referirla a la gente de la Casa Paz. Una vez que creemos en Jesús, es como si entrara Dios, nos traslada, nos coloca en una nueva posición. No hacemos nada nosotros, es Dios por nosotros. Entonces, cuando cambiamos de posición, no cambiamos de condición. No es que Cristo agarró esa grúa y escogió a algunos, a los que no pecaban, los escogió y los pasó de posición. No, la condición no tiene nada que ver con nuestra posición. Entonces, porque vemos en Hebreos qué fue lo que hizo Cristo con esa condición, dice, me olvidé de los pecados, me olvidé de la condición que ellos tenían, ¿verdad? Y dice que puso a Cristo en un lugar de honor. Y eso es muy importante. Resaltemos ese versículo porque en el siguiente vamos a tomarlo ahí. Dice que puso a Cristo en un lugar de honor. Porque en el momento que Cristo hace el sacrificio, se sienta a la par del Padre como un buen hijo que hizo su buen trabajo, ¿verdad? Y interesante porque en la Nueva Traducción Viviente dice que va perfeccionando
a los que va haciendo santos. Es interesante porque no es que cuando cambiamos nuestra condición, en nuestra posición, ¡pum!, estamos transformados inmediatamente en nuestra condición. Porque Cristo nos ve como ya somos, no como estamos en este momento. Entonces dice que va perfeccionando a los que va haciendo santos. Va ayudándolos, arreglándolos, creciendo, cambiando su condición, porque no se vale cambiar de posición y que mi condición se quede ahí nomás, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo. El cambio de posición debería de incidir en un cambio también de condición de parte de nosotros. Vemos en Efesios 2, del 4 al 7, esa posición físicamente a dónde está. En Efesios se ve clarísimo, físicamente estamos sentados a la par de Cristo. Cristo, ese cambio fue sentarnos a la par de Él. En el versículo anterior ya habíamos visto, ¿a dónde estaba sentado Cristo? En un lugar de honor. Entonces esa posición es una posición de honor, no porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros no lo merecíamos, sino porque Cristo lo hizo por nosotros, nos cambió de posición y nos sentó a la par de Él, en la mesa principal. Qué lindo es Cristo con nosotros y el sacrificio que hizo por nosotros. Pero después, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que modificar? ¿Cómo es que nosotros cambiamos y modificamos esa condición de acuerdo a esa nueva posición que tenemos? En 1 Pedro 3, 1, del 3, llevémoslo al 7, porque está interesante esto. Se los voy a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer a una nueva esperanza, nos cambió de posición, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e intachable, reservada en los cielos para vosotros. Quédense con ese versículo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para la manifestación en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora un poco, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque es interesante leer este versículo hasta el 7, porque veamos que dice que está reservada a los cielos. Entonces uno puede decir, ok, esa posición va a estar reservada a los cielos. En los cielos. En los cielos. O sea, hasta que yo me muera voy a poder sentarme a la par de Cristo. No. Hemos dicho una y otra vez que el reino de los cielos no es un lugar físico, es un lugar de influencia. Entonces aquí, en esta vida, nosotros ya estamos en el cielo. Ya, si traemos el reino de los cielos aquí en la tierra, ya estamos aquí en el cielo. Entonces esa posición está aquí en el cielo. Pero aquí dice que está reservada al cielo. Entonces uno dice, bueno, o sí o no, pónganse de acuerdo. Quisimos llevarlo hasta el 7 porque habla de pruebas. Habla de que vamos a tener aflicción. Esa corona incorruptible, inmarchita, perfecta, no podemos vivirla aquí. ¿Por qué? Por nuestra condición que tenemos en este momento. Nosotros no podemos dejar de pecar. Aunque lo intentamos, aunque crecemos, pero no tenemos esta naturaleza, tenemos este estuche que nos lleva a buscar las cosas de la carne. Entonces no podemos dejar de pecar. Entonces esa condición incorruptible no la tenemos en este momento, va a estar reservada al cielo, pero esa posición sí la tenemos en el cielo, aquí en este momento en la tierra, porque ya estamos juntamente con Cristo, aquí en los lugares de honor. Entonces es importante hacer esa aclaración, porque no es que esa posición vamos a obtenerla cuando nos muramos y vayamos al cielo a tocar arpa, no, es aquí, ahora, en ese momento que tenemos ya esta posición, y es lo que vamos a estar viendo durante todo el mes. Esta herencia de que habla este pasaje, no la podemos vivir a plenitud porque nuestra condición espiritual nos limita. Y nuestra condición vimos que tiene que mejorar cada día más. Pero aún así, nunca, mientras estemos viviendo sobre esta tierra, vamos a llegar a esta perfección. Esa perfección la lograremos cuando lleguemos allá. Y por eso es que podríamos vivir a plenitud la posición allá, pero desde acá la empezamos a vivir. Y después vemos Hechos 9, del 20 al 31. Continuamos viendo el pasaje de Pablo. Ya Pablo ha encontrado a Jesús y empieza a hacer la obra. Y es muy interesante porque esa posición que Dios nos puso a nosotros, nos la puso a todos.
No es que a Pablo lo sentó aquí cerquita y a Esteban lo sentó un poquito más largo. No, estamos todos a la par. Entonces, la posición es la misma. Lo que vamos a hacer nosotros con esa posición va a tener que ver con nuestro carácter. Porque aquí vemos un Pablo que tenía carácter. O sea, dice, desde el puro inicio empezó a predicar el Evangelio. Ahí en Damasco. Hace unas semanas iba con la intención de matar cristianos, tuvo un encuentro con Cristo y después se puso a evangelizar y traía revelación impresionante. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que pasar por un proceso, que tenemos que hacer para empezar a hablarle a la gente de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero aquí vemos que usted va a sobresalir no por la posición en la que Dios lo puso, sino por el carácter en el que usted le pone. El carácter lo va a hacer usted cambiar esa condición rápidamente. O usted puede decir, ok, llevo 6 años batiendo el mismo barro. Me falta carácter. Hay gente que uno ve que tiene un encuentro con Cristo y su vida cambia rotundamente. Son gente de carácter y a Dios le gusta la gente de carácter. Que cambien rápido, que evolucionen rápido, porque esa condición nos está impidiendo llegar a muchas bendiciones. Y eso lo vamos a ver en el punto número 3. Pero aquí en este pasaje de Hechos, desde Pablo, vemos que Pablo tuvo que ser un hombre valiente, porque hacía unas semanas perseguía a los cristianos le tenían miedo, inmediatamente, miedo y querían defenderse, o sea, estaban protegiéndose de Pablo, pero Pablo inmediatamente se levanta y empieza a predicar a esos mismos que él quería asesinar. Hay que tener carácter para pararse frente a multitudes y decir, me equivoqué. Y esto es lo que creo ahora. Hay que tener carácter para decir, tengo un cambio de dirección, hay que dejar el orgullo, hay que dejar tantas cosas. Y creo que por esa manera moldeable de Pablo, de poder transformar su condición, porque cuando tuvo el encuentro con Jesús y quedó ciego, inmediatamente el Señor lo pasa a una nueva posición, pero su condición y su pasado lo seguía arrastrando. Y solo una persona de carácter puede decir, ok, y acabo con esto y mi comportamiento lo voy a cambiar. En la condición se trata de cambiar nuestro comportamiento. Porque posición es salvación. Usted estaba en un lugar de muerte, usted estaba destinado para morir y Dios lo sacó de ahí y lo puso a la par de él. Entonces lo salvó. Entonces en el momento que hablamos de posición hablamos de salvación. Cuando hablamos de condición no tiene nada que ver con salvación. Cuando hablamos de posición sí tiene que ver con salvación. Porque Dios no me acepta por mi condición. Dios me acepta por mi posición. Que ya soy un hijo de Dios. Entonces ya me mete en el cielo. ¿Okay? Entonces hay que tener bien claro ese concepto. En el punto número 3 vamos a hablar efectivamente de eso, de ser aceptado. Ahí nos gusta hablar de Efesios 2, llevémoslo del 6 al 9. Voy a leérselos porque creo que es importante. Hemos estado hablando mucho sobre este tema y es un tema que muchas veces en nuestra Casa Paz sale la duda, porque tenemos una herencia de que usted tiene que ser bueno para ir al cielo. Y este pasaje es muy claro donde dice, no es lo que usted haga lo que lo va a llevar al cielo, es quién es usted en Cristo Jesús. Entonces leámoslo y dice desde el 6, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos dio posición, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vemos que nuestra condición no fue la que nos hizo a nosotros ganar esa salvación. Es nuestra posición ¿en quién? En Cristo Jesús. Y es muy importante, es en Cristo Jesús que tenemos esa condición, esa posición. Cristo fue el que nos dio esa posición por medio de su sacrificio para que nosotros podamos entrar a ese nuevo lugar, a ese lugar de vida y no de muerte. Ahí es muy importante porque la gente puede preguntar, bueno, ¿y esa posición qué tengo que hacer? Y en Juan vemos que solo hay una cosa, es creer en Cristo,
Y a aquellos que creyeron, Dios le dio la potestad de ser hijos de Dios. Aquellos que creyeron en Jesús y en su obra, Dios los transforma, los cambia de la muerte a la vida, de ser huérfanos a ser hijos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, porque alguno en su casa paz puede decir, pero eso está reservado para unos cuantos que Dios escogió. No. También encontramos un pasaje en la Biblia que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta posición está disponible para todos, pero solo los que creen en Jesús son los que tienen acceso a cambiar de posición. Y una vez que cambian de posición, es cuando deben empezar este proceso de mejora continua en la condición. Y eso lo vemos en Romanos 9, 14 al 16. Vemos la soberanía de Dios. Dios decide, por medio de su soberanía, hacer lo que le regala la gana, a final de cuentas. Ese es el Dios soberano que tenemos. Pero si lo pegamos, perdón, como al pasaje que habla Kenia, es que todos quieren la salvación de todos, no quieren salvación de unos pocos. Y ahí tenemos que ver y hacer mucho énfasis en esa parte. No es que es un Dios que escogió a algunos y a otros no, escogió a todos. Él quiere que todos sean salvados. Pero Él es un Dios soberano, que Él decidió poner las reglas. Nos parezca a nosotros bien o no nos parezca bien. Es un Dios soberano. Y después en Levítico 26, llevémoslo del 13 al 15, porque vamos a tener una revelación muy interesante aquí. Dice: Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais sus siervos. Rompí las coyunturas de vuestro yugo y os he dado a andar con el rostro erguido. Nos cambió de posición. Estábamos en Egipto y ahora nos pasó a la tierra prometida. Ese es el cambio de posición que hizo físicamente en ese momento Jehová, y ahora Cristo no lo vuelve a hacer con nosotros. Él cambia de posición. Pero vean qué bonito. Por eso queremos llevarlo el 14 y el 15. Pero si no escuchas ni cumplís todos estos mandamientos, si desprecias mis preceptos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidas mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Lo llevé hasta el 16. No dice, el pasaje no dice, si ustedes no cumplen mis preceptos, los llevo otra vez a Egipto. No, ya Él nos cambió de posición. Pero ahora, en esta tierra prometida, si ustedes no cambian su condición, van a vivir mal, van a sembrar y no van a cosechar, van a tener que sufrir, y efectivamente el pueblo pierde la tierra prometida porque no cambió esa condición, seguía con esa mentalidad de esclavo. Pero entonces nosotros estamos en esta nueva posición, y en esta nueva posición nosotros tenemos que cambiar esa condición. ¿Para qué? Para llevar bendición aquí a donde estamos. No es que nos va a devolver a Egipto, no dice, si ustedes no cumplen mi pacto, los devuelvo a Egipto, que sería perder la salvación. No, usted no pierde la salvación, pero va a ir mejor aquí. Nos estamos viendo.